Hola, buenas noches queridos amigos, lectores y escuchas, hermanos en Cristo nuestro Señor. Soy Chuchín, el lector del Catecismo. El día de hoy es la fiesta de los santos inocentes. Cada 28 de diciembre la iglesia festeja a los santos inocentes muertos por el rey Herodes. Entonces pidamos en una breve oración para empezar la lectura del Catecismo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre eterno, te damos gracias por este bendito día en que celebramos la fiesta de los santos inocentes, de los niños. Te pedimos que los protejas en todos los hogares, en todos los espacios donde esté cada bebé, cada niño, y que evitemos transgredirlos, que evitemos darles mala educación, bajarle la autoestima. Los niños necesitan de nuestra ayuda, de nuestras oraciones. Te pedimos humildemente que los llenes de gracia y de esa inocencia, que no la pierdan, de esa gracia de amor, de misericordia, de paz, que sean cuidados en todos los lugares y los rincones de la tierra donde se encuentre. Todo esto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Benditos sean todos los niños y bendito sea el niño Jesús que nació en nuestros corazones en estos días. Seguimos festejando la Navidad y hoy, mire, Día de los Santos Inocentes. Bueno, vamos a continuar con las 3 preguntitas que tenemos siempre para seguir con el catecismo, ¿verdad? La primera pregunta es: ¿obedecieron a Dios nuestros primeros padres? Nuestros primeros padres, tentados por el demonio, desobedecieron a Dios y por eso quedaron privados de los dones que Dios les había dado. Pregunta 2: ¿cómo se llama el pecado cometido por nuestros primeros padres? El pecado cometido por nuestros primeros padres se llama pecado original. Es el pecado con el que todos nacemos. Pregunta número 3. Pecado mortal. Vamos a entrar en eso. ¿Qué es pecado mortal? Pecado mortal es hacer, decir, pensar, desear u omitir algo contra la ley de Dios o de la iglesia en materia grave, con plena advertencia y pleno conocimiento. Ahí la tenemos. Sigamos entonces con la lectura, sigamos conociendo desde esta perspectiva del catecismo cuál es la vida humana de Cristo, la profesión de fe y espiritualmente cómo debemos llevar nuestra vida lo más correcta posible. Así es que empecemos. Punto número 2, Jesús en el templo. Número 583, como los profetas anteriores a él, Jesús profesó el más profundo respeto al templo de Jerusalén. Fue presentado ante él por José y María 40 días después de su nacimiento. A la edad de 12 años decidió quedarse en el templo para recordar a sus padres que se debía a los asuntos de su padre. Durante su vida oculta subió allí todos los años, al menos con ocasión de la Pascua. Acá hay un misterio, ¿no? La vida oculta de Jesús, pero siempre haciendo esta tradición. Su ministerio público estuvo jalonado por sus peregrinaciones a Jerusalén como motivo de las grandes fiestas judías. Numeral 584. Jesús subió al templo como al lugar privilegiado para el encuentro con Dios. El templo era para él la casa de su padre, una casa de oración, y se indigna porque el atrio exterior se hallaba convertido en un mercado. Si expulsa a los mercaderes del templo, es por celo hacia las cosas de su padre. No hagas de la casa de mi padre una casa de mercado. Sus discípulos se acordaron de que estaba escrito: el celo por tu casa me devorará, según Salmo 69, versículo 10.
También Juan 2, versículos del 16 al 17. Después de su resurrección, los apóstoles mantuvieron un respeto religioso hacia el templo. Numeral 585. Jesús anunció, no obstante, en el umbral de su pasión la ruina de ese espléndido edificio, del cual no quedará piedra sobre piedra. Hay aquí un anuncio de una señal de los últimos tiempos que se va a abrir con su propia Pascua. Pero esta profecía pudo ser deformada por falsos testigos en su interrogatorio en casa del sumo sacerdote y serle reprochada como injuriosa cuando estaba clavado en la cruz. Numeral 586. Lejos de haber sido hostil al templo, donde expuso lo esencial de su enseñanza, Jesús quiso pagar el impuesto del templo asociándose con Pedro, a quien acababa de poner como fundamento de su futura iglesia. Aún más se identificó con el templo, presentándose como la morada definitiva de Dios entre los hombres. Por eso su muerte corporal anuncia la destrucción del templo, que señalará la entrada de una nueva edad de la historia de la salvación. Llega la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre, según Juan 4, versículo 21. Punto número 3. Jesús y la fe de Israel en el Dios único y Salvador. Numeral 587. Si la ley y el templo de Jerusalén pudieron ser ocasión de contradicción entre Jesús y las autoridades religiosas de Israel, la razón está en que Jesús, para la redención de los pecados, obra divina por excelencia, acepta ser verdadera piedra de escándalo para aquellas autoridades en aquel entonces. Numeral 588. Jesús escandalizó a los fariseos comiendo con los publicanos y los pecadores, tan familiarmente como en ellos mismos, contra algunos de los que se tenían por justos y despreciaban a los demás, según Lucas 18, versículo 9. Jesús afirmó: no he venido a llamar a conversión a justos, sino a pecadores, según Lucas 5, versículo 32. Fue más lejos todavía el proclamar frente a los fariseos que, siendo el pecado una realidad universal, los que pretenden no tener necesidad de salvación se ciegan con respecto a sí mismos. Numeral 589. Jesús escandalizó sobre todo porque identificó su conducta misericordiosa hacia los pecadores con la actitud de Dios mismo con respecto a ellos. Llegó incluso a dejar entender que, compartiendo la mesa con los pecadores, los admitía al banquete mesiánico, pero es especialmente al perdonar los pecados. Cuando Jesús puso a las autoridades de Israel ante un dilema, porque, como ellas dicen, justamente asombradas, ¿quién puede perdonar los pecados sino solo Dios? Según Marcos 2, versículo 7, al perdonar los pecados, o bien Jesús blasfema porque es un hombre que pretende hacerse igual a Dios, o bien dice verdad y su persona hace presente y revela el nombre de Dios. Numeral 590. Solo la identidad divina de la persona de Jesús puede justificar una exigencia tan absoluta como esta: el que no está conmigo está contra mí, según Mateo 12, versículo 30. Lo mismo cuando dice que él es más que Jonás, más que Salomón, según Mateo 12, del 41 al 42, más que el templo, cuando recuerda, refiriéndose a que David llama al Mesías su Señor, cuando afirma: antes que naciese Abraham, yo soy, según Juan 8, versículo 58. E incluso el Padre y yo somos una sola cosa. Yo diría, son una sola persona. En tres, aquí está el misterio de la Santísima Trinidad, según Juan, capítulo 10, versículo 30. Numeral 591. Jesús pidió a las autoridades religiosas de Jerusalén creer en él en virtud de las obras de su Padre que él realizaba, pero tal acto de fe debía pasar por una misteriosa muerte a sí mismo para un nuevo nacimiento de lo alto. Atraído por la gracia divina, tal exigencia de conversión frente a un cumplimiento tan sorprendente de las promesas permite comprender el trágico desprecio del Sanedrín al estimar que Jesús merecía la muerte como blasfemo. Sus miembros obraban así tanto por ignorancia como por el endurecimiento de la incredulidad. Miren nada más, así estamos en estos tiempos. Resumen, numeral 592. Jesús no abolió la ley del Sinaí,
sino que la perfeccionó de tal modo que reveló su más profundo sentido y satisfizo por las transgresiones contra ella. Numeral 593, Jesús veneró el templo subiendo a él en peregrinación en las fiestas judías y amó con gran celo esa morada de Dios entre los hombres. El templo prefigura su misterio, anunciando la destrucción del templo, anuncia su propia muerte y la entrada en una nueva edad de la historia de la salvación, donde su cuerpo será el templo definitivo. Importante, interesante y excelente. Número 594. Jesús realizó obras como el perdón de los pecados, que lo revelaron como Dios Salvador. Algunos judíos que no le reconocían como Dios hecho hombre, veían en él a un hombre que se hace Dios y lo juzgaron como un blasfemo. Por el momento, bendito sea el Señor, bendito sea Dios. Gracias por darnos este conocimiento. Que Dios nos ampare, que Dios nos bendiga, que Dios sea nuestra fortaleza. Sigamos pidiendo, orando, alabando a Dios, sobre todo rezando y oremos por la paz de Ucrania, de Rusia, de Israel, de Palestina, de todos los pueblos en guerra. Y protejamos a los niños. Recuerden siempre hacer oración por ellos, porque son el futuro de la humanidad también. Y que Dios nos ampare, nos bendiga, aumente nuestra fe, nuestra esperanza y nuestra caridad. En el nombre de Cristo nuestro Señor, recuerden darle like, compartir y suscribirse. Soy Chuchín, el catequista. Nos vemos pronto si es la voluntad del Padre.